La primera conferencia de este día está a cargo del jurista doctor Baltasar Garzón, reconocido y admirado por su valentía y sobre todo por su coraje, que trascendió más allá de su propia jurisdicción en pro de la justicia. Por mencionar brevemente algunas de sus sentencias más importantes, las más destacadas son las dictadas contra el grupo terrorista vasco ETA, contra el exministro italiano Silvio Berlusconi, contra el exdictador chileno Augusto Pinochet y también contra las juntas militares argentinas. Muy buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias por permitirme estar hoy por primera vez en Oaxaca. Gracias por este recibimiento. La verdad es que cuando me dijeron que tenía que hablar ante 10, 12, 13.000, 14.000 personas, como que me lo pensé un poco. No sabía el espectáculo que me iba a encontrar esta mañana aquí. Sobre todo no sabía que me iba a encontrar a un conjunto de personas a cuyo frente Catalina Mendoza Arredondo, que acaba de hablarnos, nos pone en el centro de lo que es la preocupación que todos y todas tenemos hoy aquí. Muchas gracias, por tanto, a la Congregación Mariana Trinitaria por haberme invitado. Yo vengo de un pueblo, de un municipio, que por los que estáis aquí serían como 5 municipios, 1.700 habitantes. Ese es mi pueblo, y ahora que os veo y las notas me dicen que Oaxaca es el estado que más municipios tiene de México, algunos grandes como este y otros más bien pequeños, me da la impresión, junto con las calles, las casas y las gentes, que estoy muy, muy cerca de mi tierra, de Andalucía. El sol de justicia, ya que de justicia vamos a hablar, también es bastante parecido aquí y allí. Oía a Catalina mencionar y hablar de la familia. Y al margen de cualquier opción política que tengan cualesquiera personas, de cualquier religión o de cualquier planteamiento en la sociedad, la célula básica sigue siendo, debe ser la familia. La familia, al fin y al cabo, es el lugar en donde aprendemos no solamente a andar, sino a andar en la vida. Los valores que la Congregación Mariana defiende no son sino los valores de cualquier persona de bien. La solidaridad, el esfuerzo conjunto, el trabajo por los más necesitados, el apoyo mutuo, el emprendimiento de acciones sociales para los que más lo necesitan, es evidente que nos debe de unir y aunar a todos. Probablemente no lo haga con aquellos que tienen los oídos sordos ante una realidad cada vez más evidente. Esa realidad es que hoy día, aquí en Oaxaca, en México, en Latinoamérica, en cualquier parte del mundo, las cosas están cambiando. Y están cambiando por el movimiento social, por la fuerza de la sociedad civil, por el hartazgo, porque estamos hartos ya de que quienes dirigen nuestras vidas, quienes establecen nuestro futuro, no trabajen precisamente para los únicos que tienen que trabajar, es decir, para todos vosotros y vosotras, para mí, para todos los ciudadanos. El gran cambio, la gran fuerza que hoy
está desarrollándose en el mundo entero es que sí se pueden cambiar las cosas. Se puede cambiar la inercia de los acontecimientos. Muy cerca de esta tierra habéis sufrido, estáis sufriendo una violencia que muchos vienen a decir que no tiene solución. Es mentira, sí la tiene. Desde aquí y ahora yo quiero alzar mi voz en solidaridad con todas las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala y exigir a las autoridades, a los jueces, a los fiscales, a los políticos, que no basta con hacer declaraciones, que no basta con decir que se van a hacer cosas, sino que realmente hay que hacerlas. Mirad, yo soy juez, aunque ahora ejerzo como abogado. Desde que comencé a estudiar, y lo hice probablemente como muchos y muchas de vosotros y vosotras, de una familia humilde, de una familia agricultora labriega, trabajando en la agricultura, después yendo, aquí donde me veis, a estudiar a un seminario. Mi madre decía que no se creía que yo fuese a ser cura, realmente llevaba razón, pero bueno, comencé estudiando para ser sacerdote. Después, con 17 años, dije que quería estudiar Derecho para ser juez. Y enfoqué todas mis energías trabajando, estudiando simultáneamente, probablemente como lo hacéis la mayoría de vosotros, con becas, con el apoyo de instituciones. Es verdad que en aquella época yo vivía en una dictadura, no había libertad. Este acto que hoy estamos haciendo aquí no habríamos podido hacerlo en aquellos años, en los años 60 en mi país, porque la dictadura franquista impedía no solo la libertad, sino hablar siquiera de libertad o de algo que pudiera ser una movilización social. Estábamos castrados durante 40 años y yo creo que en gran medida todavía sufrimos las consecuencias. Por lo menos no hemos sabido aplicar y avanzar como debiéramos en ese desarrollo de la reconciliación al que Catalina hacía referencia. Lo que quiero decir con esto es que cualquiera de nosotros, cualquiera de vosotros, los jóvenes, estáis construyendo el futuro y el presente. Yo no me gusta afirmar, como dicen muchos, los jóvenes son la esperanza del futuro. No, para eso nada, son el ahora. Son los que están marcando el ritmo y son los que tienen que demostrar cómo tenemos que avanzar los que ya pasamos esa franja. Es la rebeldía, es el inconformismo, es el exigir, es el protestar, es el trabajar, es el colaborar y participar, lo que va a hacer de cada uno de nosotros, de cada uno de vosotros, el país que queréis tener, el país en el que queréis vivir. No penséis que los políticos, los jueces, los funcionarios os van a solucionar los problemas. Nosotros somos realmente servidores públicos, es decir, servidores de los ciudadanos. Pero si no se exige, si no hay un control ciudadano, si no hay una exigencia por parte de la sociedad civil, si la indiferencia, el hacer día a día nada más que sobrevivir, que ya es bastante, no va a cambiar nada. Se están produciendo muchos acontecimientos. México, después de la noche del 26 al 27 de septiembre del año pasado, no va a ser el mismo. No va a ser nunca el mismo, porque se vio la fractura tremenda entre las instituciones que tenían que proteger a los ciudadanos y el fracaso de las mismas y el desamparo de la sociedad. Veníamos diciendo en México y fuera de México con gran preocupación la dinámica de violencia sostenida del narco, la violencia derivada de la corrupción, la instauración de la corrupción en forma endémica en las instituciones públicas. Eso tiene que acabar.
Pero ¿sabéis una cosa? No lo va a acabar nadie, nada más que vosotros. Si vosotros no decidís que esto cambie, no va a haber posibilidad de hacerlo. Cuando las familias, cuando los amigos, cuando todos y cada uno de los ciudadanos de este país se movilizaron en defensa y en exigencia de la investigación, de la desaparición de los normalistas, todo cambió. Quizás no os dais cuenta al estar muy cerca del problema, pero desde fuera, a nivel internacional, el cambio, la exigencia, la movilización por parte de la sociedad ha sido impresionante. Ya no es una cosa, la violencia no es una cosa de un país. Las autoridades de mi país, de México, de cualquiera, en el momento que alguien le quiere exigir cuentas, dicen, ¿por qué tiene que hablar este? Este no es mexicano, este no es español, este no es argentino, esto son cosas nuestras. No, no, no. Las víctimas no son de los victimarios, las víctimas son de sí mismas y de la sociedad a la que pertenecen. Y, por tanto, todos tenemos la obligación de exigir la justicia y de exigir la investigación correspondiente, al margen de cualquiera que sea nuestra nacionalidad. De otra forma, es imposible hoy día interpretar lo que está sucediendo. Otro ámbito en el que resulta absolutamente imprescindible la cooperación y la decisión de la sociedad de trabajar conjuntamente es la lucha contra la corrupción. Dicen que la corrupción es inevitable, dicen que tampoco es tan grave. No, la corrupción tiene un valor económico, pero no solo para el que se lleva el dinero a un paraíso fiscal. La corrupción tiene un valor económico porque supone la mayor agresión a los ciudadanos, a la comunidad, porque genera la máxima desigualdad y la máxima diferencia a la hora de acceder a servicios públicos, a contrataciones públicas, a unas licitaciones que son oscuras, tramposas, que están decididas desde antes y que incomprensiblemente nos callamos y no exigimos que eso cambie. ¿No os dais cuenta que cuando exigimos que cambie, las cosas funcionan? Las personas públicas tenemos la obligación de rendir cuentas, tenemos la obligación de ser transparentes. ¿Cómo es posible que un dirigente político entre con las manos en los bolsillos y se vaya con las manos llenas? ¿De dónde sale ese dinero? Ese dinero sale de todos vosotros. ¿No os dais cuenta? ¿No os dais cuenta que hay que rebelarse? Es inaceptable y me da igual cuánto alto sea el que participa de la corrupción. Estamos hartos y no podemos callarnos más. Y no podéis vosotros, la gente que tenéis un futuro por delante. Yo ya estoy en el declive, ¿no? Pero vosotros no podéis estar simplemente mirando el teléfono celular y haciendo los chats, viendo si está uno o está otro. Está muy bien, pero queréis que os diga una cosa. ¿Queréis saber, todos y todas aquellas que estáis mirando ahora mismo la pantalla de vuestro celular, lo que significa lo que tenéis en las manos? Significa que ahora mismo, miles de chavales jóvenes como vosotros están muriendo en el Congo, extrayendo el coltan con trabajo esclavo con el que se hacen esas pantallas táctiles que cada vez se quieren más sensibles para que haya más beneficio económico. Es un crimen, y es un crimen de lesa humanidad, es un crimen contra la comunidad internacional. Nadie se preocupa de esto. 180 empresas de todo el mundo explotan ilegalmente el mineral del coltan del que se hacen los microchips con el que funcionan los aparatos móviles y celulares y los ordenadores. Y sin embargo nadie se ocupa de ello. Piensan, es el Congo. Bueno, me da igual, pero es que aquí tenemos uno de los índices de pobreza más grandes que hay y uno de los índices de corrupción más grandes. Mirad, en mi país vivíamos en una especie de mundo encantado. Parecía que después de la dictadura
habíamos conseguido una democracia totalmente llena, plena, donde la defensa de los derechos siempre iba hacia adelante. De golpe nos hemos dado cuenta que todo era una gran mentira. Estamos absolutamente hasta aquí de la corrupción, a todos los niveles, a nivel judicial, a nivel político, a nivel público, a nivel privado. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo con nuestro país, con vuestro país? Esa es una reflexión que quería compartir con vosotros. Aquí, también en Oaxaca, son, si no me falla la información, 16 las etnias, los pueblos originarios que están y que se radican aquí y que son los dueños de esta tierra desde tantos siglos. Y quiero dedicarles unas palabras, probablemente a gran parte de los que aquí estáis. Desde hace muchos años, desde los años 90, vengo trabajando con comunidades indígenas de distintos países de Latinoamérica y de África. Lo hice porque necesitaba hacerlo y porque creo que el tratamiento que se está dando a los pueblos originarios es un tratamiento deleznable por parte de gran parte de los países modernos, de los países industrializados. Se ha decidido, por vía de la extirpación de los recursos naturales, no tener la atención, no respetar los derechos que algunas constituciones establecen y que las propias Naciones Unidas, con la Declaración de los Derechos de los Pueblos Originarios, exigen. Cada uno, la mayoría de esos pueblos originarios están en territorios en los que los recursos naturales son y constituyen parte de la madre tierra, son inalterables, son intocables y, sin embargo, se establecen cada día la exigencia de cánones más altos y la explotación consentida en muchos casos por los propios gobiernos como única vía para equilibrar la balanza de pagos. Pues bien, yo digo que en la autonomía de los pueblos originarios, el convenio 169 de la OIT, la consulta previa, es decir, el respetar todos y cada uno de esos derechos resulta básico y fundamental. Y la única protección que en muchas partes del mundo se ve, se siente y se necesita es la de la justicia internacional, el amparo de los organismos de derechos humanos internacionales, porque a efectos locales muchas veces es imposible conseguir esa protección. Ahí estamos trabajando también. Quería también hablaros de la corrupción, ya lo he hecho, pero es un tema que me preocupa, es un tema que creo que es capital, porque va inmediatamente anudado, inmediatamente enlazado con todos y cada uno de los demás problemas que nos afectan. Si una sociedad no se rige por la ética, si unos gobernantes no respetan aquello que dicen defender y que nos ofrecen, sino que ya están con una especie de reserva mental dispuestos a traicionar a aquellos que les votamos, la cosa va muy mal. Eso es lo que hay que cambiar. Y en este momento es el momento de hacerlo. La participación política es una obligación de todos y cada uno de nosotros. Aquellos que dicen o que afirman que no les importa la política, no se dan cuenta que lo que están diciendo es que no les importa la sociedad en la que viven. La política no es ni más ni menos que una forma de participación y de construcción de una comunidad con base a derechos, con respeto mutuo, con aglutinación de esfuerzos, con confluencia de intereses, en definitiva, con uno de los principios de trabajo conjunto que rigen esta congregación que hoy nos convoca. La participación, la exigencia de transparencia a la función pública es fundamental. Los jueces, el poder judicial, el poder de la procuración de justicia, lo vemos lejano. El corporativismo judicial es uno de los peores
mecanismos para la protección de los ciudadanos. Cuando ese corporativismo se traduce en una lejanía, el ciudadano tiene miedo de quien tiene que protegerle. ¿No veis que es una pura contradicción? ¿Cómo es posible que cuando pensamos en un juez, en un fiscal, en un procurador, temblamos? Yo he visto a personas que han ido ante mí, a las que incluso he tenido que tranquilizar y decirle, mire, yo estoy a su servicio, no es usted el que está a mi servicio, yo estoy prestando un servicio, usted no me tiene que pedir justicia, tiene que exigirme justicia, soy yo el que tiene que trabajar por usted, no al revés, no vosotros para nosotros. Esa es la reivindicación que tenéis que hacer, es el cambio estructural que se tiene que exigir. No se puede aceptar que sea una especie de casta o de corporación aislada, como una especie de urna de cristal, donde el buen sueldo, la buena remuneración no va acorde con el trabajo que se hace, porque su trabajo es impartir justicia, es proteger a los ciudadanos, es darle lo que necesitan, es amparar a las víctimas y no estar muchas veces con los victimarios. Eso es inaceptable y se tiene que denunciar. Y no lo digo solo en México, lo digo con carácter general. He tenido la ocasión de conocer muchos sistemas judiciales. He tenido la ocasión de compartir con mis colegas y con mis compañeros sobre estos temas. Es verdad que hay un grupo de gente motivada. Siempre cuesta algo. Hay que jugársela. El que está prestando un servicio público no tiene por qué ser un héroe, pero tiene que estar dispuesto a hacerlo. Y estar dispuesto a hacerlo es estar dispuesto a que acaben con cualquier bien, incluida la vida, por el servicio a los ciudadanos. Y no es una bravuconada, es la pura realidad. Mirad, hubo un juez en Italia, hubo un juez en Sicilia, se llamó Giovanni Falcone. Giovanni Falcone, que para la gran mayoría de aquí no dirá nada, para otros muchos significa y sigue significando un faro, un foco en el que nos tenemos que identificar. Giovanni Falcone, como otros muchos jueces y fiscales en Italia, luchaba contra la mafia, luchaba contra los cárteles de Cosa Nostra en Sicilia, en toda Italia. Fue uno de los primeros jueces que comenzó a cooperar internacionalmente y a ir a buscar a los delincuentes donde estaban. Y que comenzó, como otros seguimos después, a ir al fondo, a ir a las finanzas, a ir a los que financian esa criminalidad, a ir a los despachos y a los consejos de administración y a los bancos, y no solamente perseguir a aquellos que están tirados en las calles y que muchas veces delinquen porque no tienen ni siquiera con lo que comer. Ese cambio de paradigma se produjo al final de los años 80. Giovanni Falcone, un 23 de mayo de 1992, murió en un atentado en un coche bomba con 500 kilos de dinamita cuando iba desde el aeropuerto de Palermo a la ciudad de Palermo, en Sicilia. La respuesta del Estado hasta ese momento había sido acusarlo de que no hacía más que autoproclamarse y hacerse popularidad. Sin embargo, la mafia le tenía dicho que antes o después se acabaría con él. Sin embargo, no volvió la cara, siguió adelante, siguió plantándole cara, y lo que no consiguió todo un Estado italiano, lo consiguió al final Giovanni Falcone con la muerte y con el atentado. La movilización que se produjo en Palermo, en Sicilia, en toda Italia y en todo el mundo fue impresionante. A partir de entonces las cosas cambiaron. Quiere decir que la fuerza de uno puede ser la fuerza de todos. No porque creamos que estamos solos, no se pueden hacer cosas. Era Copérnico el que decía que le dieran un punto y movería el mundo. Es verdad, las cosas empiezan como comenzó esta congregación, con el esfuerzo de una persona o de varias personas, con un compromiso social,
posiblemente con muchas aspiraciones, con mucha ilusión y sin un solo peso en el bolsillo o en las manos. Después fueron comprometiendo, después la cadena se fue haciendo mayor, se fue haciendo más fuerte, las sinergias se fueron cruzando, el esfuerzo de uno se fue convirtiendo en el esfuerzo de todos. Y como decía Gandhi, la voluntad de uno solo es el único elemento que necesitamos para que los demás se pongan en movimiento. Y esa es la grandeza del esfuerzo conjunto. Y esa es la grandeza de aquellos que creen que la causa pública, que el servicio público merece la pena por sí mismo. Me dan repugnancia aquellos funcionarios que creen que todo se les debe porque además tienen la suerte de tener un salario, un sueldo fijo desde el día que entran hasta el día que se mueran. Y encima todavía protestan porque no tienen suficiente. A mí me gustaría que salieran a las calles y vieran los que no tienen absolutamente nada y que se cambiaran, porque a lo mejor nos íbamos a dar cuenta que no son tan imprescindibles, que no somos tan imprescindibles. Nadie es imprescindible, todos podemos ser sustituidos. Lo importante es que el esfuerzo, insisto, sea conjunto. Se puede cambiar. Se puede acabar con la violencia, se puede acabar con la inseguridad, pero lo que no podemos permitir es que se acabe con nuestra libertad. No se puede acabar con el sistema democrático, no se puede permitir que las agresiones desde el narco, desde el crimen o desde el gobierno, o vengan de donde vengan, nos jodan la vida a todos los ciudadanos. Es inaceptable, no podemos permitirlo. Bien, solo unas palabras más para deciros que la solidaridad, la tolerancia, el mestizaje del que Oaxaca es un ejemplo claro y todos los latinos lo somos, es una fuerza, nunca va a ser un lastre. Tenemos que sumar esfuerzos. Tenemos que combatir la pobreza. La pobreza es el mayor cáncer que tenemos. Es inaceptable. No hay ni una sola razón para que un país como México o como España también, un 13% de la población está en el umbral de la pobreza. No hay ni una sola razón para que esto no cambie de forma inmediata. Los recursos existen, los mecanismos existen, el poder económico existe. Tenemos que hacer una política diferente, con una redistribución de la riqueza. ¿Dónde está dicho? ¿Quién ha dicho que las riquezas y la acumulación de las mismas tengan que ser inmensas? Pero ¿cómo es posible? Eso es una aberración. Cuando venía para acá esta mañana, miré la prensa y vi una nota que me mandaban desde España con la homilía de ayer del Papa Francisco, que realmente está demostrando ser lo que debe ser un papa. Antes eran otra cosa, pero está demostrando ser lo que debe ser, es decir, estar del lado de los pobres, mandar los mensajes a los que solamente vivían entre los oropeles y en los palacios y con las púrpuras y los oros. Está predicando la pobreza. Y decía ayer en su homilía en Roma, en Santa Marta, en el colegio donde vive, decía que aquellos que van a misa los domingos, que incluso dan limosna, que incluso mandan un cheque para que se contribuya a la Iglesia, no valen nada si a la vez están eludiendo el pago de impuestos, están impidiendo que haya una sanidad pública, que haya una jubilación respetable, que haya unos derechos para aquellos que menos tienen, y que es un pecado gravísimo. No se puede decir tanto en tan pocas palabras. La doble moral, la falsedad de la que muchas veces hacemos gala, es absolutamente bochornosa. Predicar una cosa y hacer otra, esa reserva mental, es una alta traición a la sociedad.
no sé si a la patria, pero sí a la sociedad, sí a los ciudadanos, porque en definitiva una patria, un país, un Estado, no lo forman los gobernantes, lo formamos todos y cada uno de nosotros, lo formamos todos con el esfuerzo conjunto, con el día a día. Ese es un país, ese es un Estado y esa es la patria. La patria somos todos y no unos pocos. Por tanto, tenemos que ser muy conscientes de que en este momento histórico somos nosotros y nosotras las que podemos cambiar las cosas. Nadie va a venir a ayudarnos. No esperéis ni un milagro, ni que venga la reencarnación del máximo líder de derechos humanos del mundo. No, a un Nelson Mandela lo tenemos que tener, pero asimilándolo, sabiendo lo que tenemos que comprometernos y dar por los demás, y hacer por el otro lo que nosotros querríamos que hiciera por nosotros. Es decir, mi patria es el otro, somos cada uno de nosotros. Somos nosotros, todos juntos, los que tenemos que cambiar las cosas. Y en ese sentido, insisto, creo que un encuentro como este, una sinergia como esta, donde hay miles de jóvenes, es el lugar apropiado para lanzar ese grito de solidaridad, ese grito de transparencia, ese grito de democracia, ese grito de libertad y ese grito de que entre todos vamos a conseguir cambiar las cosas. Las víctimas nunca pueden estar solas. Las víctimas somos todos y cada uno de nosotros y, por tanto, tenemos que asimilar, no que vamos a recuperar la dignidad, querida Catalina, no. La dignidad las víctimas no la han perdido nunca. Quienes han perdido la dignidad son aquellos que han agredido a las víctimas, a los ciudadanos y que los explotan si se aprovechan de los mismos. Esos son los indignos. Los ciudadanos, las víctimas, siempre serán dignas y siempre tendrán el máximo de nuestros respetos. Muchísimas gracias. Si bien es importante manifestarse y trabajar tanto como manifestarse, ¿cómo guardar el equilibrio para no vivir en la eterna protesta y pasar a ser un estorbo para la sociedad y la productividad? Bueno, yo creo que he intentado decirlo. Es decir, tenemos que pasar a la acción. No solo es protestar, tenemos que protestar. La fuerza de la libertad de expresión en una democracia es esencial. Una mordaza, leyes que nos impidan manifestarnos y exigir en la calle o exigir que cumplan los gobernantes sus compromisos es fundamental. Pero también tenemos que tener en cuenta una cosa. De la protesta no se puede vivir en sí mismo. Es decir, la protesta en sí mismo no tiene ningún sentido si no tiene un objetivo, pero a la vez si no tiene un desarrollo responsable. No por estar semanas o meses exigiendo algo, van o tienen más derecho a aquellos que lo hacen. Probablemente habrá que definir actividades, habrá que compartir esfuerzos y habrá que ceder en muchas situaciones para que las cosas cambien. Siempre fue así. La protesta es necesaria, sobre todo cuando hay restricción de libertades, pero una vez que esa protesta se instala, no puede convertirse en endémica, sino que tenemos que avanzar y entre todos conseguir que de la protesta se pase a la acción, a la cooperación, al diálogo y a la solución del problema. Otra más. ¿Qué puedo hacer como una ciudadana oaxaqueña que ama su ciudad, que ama su estado, para liberarla de los maestros que se apoderaron de ella desde hace 35 años? ¿Hay algo que se pueda hacer? Bueno, sin mencionarlo, lo acabo de decir. Es decir, la educación constituye la base de una sociedad, la base democrática de una sociedad. Cuando se habla de luchar contra las lacras que nos perturban, contra la corrupción, decía Víctor Hugo, el gran Víctor Hugo, decía a unos empresarios que le preguntaban: maestro, ¿qué podemos hacer para luchar contra la corrupción? Y decía: hagan ustedes escuelas, pero las escuelas tienen que estar llenas, las escuelas tienen que estar atendidas. La acción sindical,
de un grupo determinado que tiene los derechos sindicales no se puede convertir en el principal problema para que esa educación sea accesible por todos y cada uno de los ciudadanos y todas y cada una de las ciudadanas, y sobre todo por los jóvenes. Es una grave responsabilidad que, si no se pone solución, al final quienes salen perjudicados no son ni siquiera los docentes, son los alumnos, son los jóvenes que tienen que formarse, y formarse en valores, por supuesto también en el de la protesta, por supuesto también en el de la exigencia, pero también en el de la responsabilidad. Y no es un buen ejemplo. ¿Qué se puede hacer? Pues que la fuerza que están demostrando ese sindicato o ese conjunto de personas que exige ocupando la zona pública en forma permanente, lo hagan dando clases, lo hagan formando mucho mejor a los alumnos, lo hagan desde dentro, lo hagan exigiendo cambios, pero cumpliendo asimismo los derechos de los terceros que no tienen responsabilidad de lo que acontece. Y la última, juez, de alguna manera lo has mencionado, pero ¿cómo erradicar la corrupción y la impunidad? Corrupción e impunidad van de la mano. Una retroalimenta a la otra. Quiere decir, si hay impunidad, hay corrupción. Si hay falta de rendición de cuentas, en algún lugar hay corrupción. Hay una coima, hay una mordida, hay alguien que no cumple, hay alguien que se aprovecha, hay alguien que no hace todo lo que debería de hacer. Muchas veces la corrupción no es económica, ojo, Es una gran equivocación pensar siempre que cuando hablamos de corrupción es que se guarda en el dinero. No, hay muchas clases de corrupción. Esa es una, es mala. Pero hay otras que son peores, son las corrupciones ideológicas, son las corrupciones en las que no se cumple como se tiene que cumplir con el trabajo que tienes que hacer, en la que en vez de dar el paso hacia adelante, haces un paso hacia atrás y dices, no me interesa ese problema, cuando es precisamente el problema el que tienes. Por supuesto que podemos decir, ¿cómo se puede luchar contra la corrupción cuando aparecen lo que ahora se conoce como la llamada lista Falciani? Falciani era un financiero del Credit Suisse y del HSBC en Suiza, que allá por 2009, bueno, se marchó, pero se marchó con una lista donde había miles y miles de cuentas cifradas y de grandes inversores internacionales, todos los cuales, o la mayoría de los cuales, se lo había llevado en el bolsillo de su país. Hay jefes de Estado, hay grandes banqueros, hay dictadores, hay grandes industriales. Creo que ninguno de vosotros estáis en la lista Falciani. Estoy convencido que ninguno de los que estamos aquí estamos en esa lista. ¿Qué ha ocurrido con esto? Que todos esos están de alguna forma diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, yo no sé qué calificativo habría que darles, pero cuando menos son un poco pendejos. Porque se han llevado el dinero crudo y ahora incluso están negociando para que no se les persiga penalmente. Porque dicen, no, bueno, si se llevó 2.000 millones de dólares, que ponga un 10% y con esto aquí paz y después gloria. No, mire usted, no, porque a quien ha defraudado mucho menos probablemente está en prisión. Estos señores parece que es que los jueces y los fiscales tienen la mano anquilosada y no llegan a firmar las resoluciones en las que tienen que decidir que paguen las culpas quienes más responsabilidad tienen. Conforme más alto estás, tienes que responder más ante la sociedad. Pero hablar de corrupción, de lucha contra la corrupción y mantener paraísos fiscales no tiene ningún sentido, es una falsedad. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede una compañía que tiene su matriz en un país determinado y tener sus sucursales en paraísos fiscales, es decir, donde no puedes entrar para controlarle y donde estás generando una serie de fondos que desvías y que no se traducen en nuevas inversiones, en una responsabilidad social corporativa, en una atención social, en una justicia social a la que cada uno de esos
grandes inversores está obligado cada vez más, porque no está escrito en ningún lugar que el beneficio tenga que ser absoluto y exorbitante. ¿Qué se puede hacer para combatir la corrupción? Transparencia, participación, exigencia a los poderes públicos, echarle el aliento en el cuello a los servidores públicos. No se les puede dejar solos. Esto decía el dictador Franco, decía, no se los puede dejar solos. Pues más o menos lo mismo, pero en otro sentido. Es decir, hay que participar, hay que exigir transparencia, las cuentas se tienen que rendir. La participación política no es solo depositar los votos, que por cierto, y es una autocrítica y una crítica que cada uno tendréis que valorar. Las cosas no cambian quedándose sentados en una butaca o en una grada viendo lo que ocurre delante de ti. Las cosas se cambian participando y comprometiéndose. Y si hay una elección, y si es así como lo es, que un sistema democrático es un sistema electoral de participación, mal van a cambiar las cosas si cada uno de nosotros no se moviliza el día de una elección y deposita su voto para exigir, para votar a aquel que quiere que le represente y exigirle inmediatamente transparencia y rendición de cuentas, un contrato electoral firmado, y si no lo cumple es a la calle. Eso es lo que tiene que funcionar. Ese es el gran cambio que tenemos que hacer en lo que es la participación política, y así se combate la corrupción. Muchas gracias, doctor Baltasar Garzón. Gracias por habernos acompañado. Y bueno, vamos a continuar con esta celebración. Muchas gracias. Gracias con este...